Esto arruinó Star Wars. No, mentira. Esto arruinó Star Wars. No, pero ya en serio, esto fue lo que arruinó Star Wars. Ya en serio, la verdad es que nada ha arruinado Star Wars, y esto solo es una pequeña muestra de cómo la saga ha marcado a muchas generaciones ya. Son casi 50 años de sables de luz y batallas espaciales, y van muchas veces que esta famosa saga ha renovado la industria de los efectos del cine, y aún hoy en día lo sigue haciendo. Así que veamos paso a paso qué es lo que le debemos a toda esta saga. Esto es Isla de Pelis y comencemos. El origen del fenómeno. El inicio de todo esto fue en 1977, cuando se estrenó la primera película de Star Wars, conocida ahora como Una Nueva Esperanza. Esta película fue el sueño hecho realidad de George Lucas, el creador de la saga, que quería hacer una aventura espacial inspirada en las películas de serie B y en las películas de samurái que a él le gustaban. Pero Lucas se encontró con un problema. Nadie sabía hacer lo que él tenía en mente. Los estudios de Hollywood no tenían los recursos ni el interés en invertir en una película tan arriesgada y novedosa, así que Lucas tuvo que buscar su propia solución. Lucas decidió crear su propia empresa dedicada exclusivamente a los efectos visuales, Industrial Light and Magic, o ILM por sus siglas en inglés, y para ello invirtió $500,000 de su propio bolsillo. Una cantidad enorme para la época. Lucas reunió un equipo de jóvenes talentosos, entre los que se encontraban John Dykstra, Dennis Muren, Richard Edlund o Joe Johnson, quienes se encargaron de dar vida a las naves y las criaturas, así como todos los planetas de Star Wars. Esta película tenía un presupuesto limitado de $2 millones. Suena mucho dinero, pero para una película así, realmente es muy poco. Unas monedas, señora. Así que el equipo de ILM tuvo que ingeniárselas para hacer magia con poco dinero. Una de las técnicas que usaron fue la decomposición, que consiste en unir diferentes elementos en una sola imagen. Por ejemplo, para crear la escena de la batalla contra la Estrella de la Muerte, se filmaron por separado las naves espaciales, las explosiones y el fondo estelar, y luego se combinaron en una sola toma. Para lograr esto se usó una cámara especial llamada Dykstra Flex, llamada así porque el mismo John Dykstra la creó para esta película, y esta cámara podía programar los movimientos de la cámara y así sincronizar los diferentes elementos, porque sí, es muy fácil acomodar los elementos en un plano fijo, pero lograr que se haga con una cámara en movimiento pues no es nada fácil. Con esta técnica y muchas más, ILM consiguió crear unos efectos visuales impresionantes para la época, que sorprendieron al público y a la crítica. Star Wars fue un éxito rotundo, recaudó más de $700 millones en todo el mundo y ganó 7 premios Oscar, entre ellos evidentemente el de mejores efectos visuales. Si tomáramos en cuenta la inflación, esta cinta estaría entre las de mayor recaudación de toda la historia. Star Wars demostró que el cine podía crear mundos imaginarios con un alto grado de realismo, así como de espectacularidad, y abrió las puertas a una nueva era de los efectos visuales, sobre todo porque antes de Star Wars no existía una industria ni un estudio que se dedicara únicamente a esto. Y por cierto, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Un odioso avance. Estamos a punto de llegar al nuevo milenio, y es el año en el que George Lucas dijo por primera vez, creo que Star Wars aún me puede dar más dinero. Y es cuando se estrenó la primera película de la segunda trilogía, La Amenaza Fantasma. Esta película fue el regreso de George Lucas al universo de Star Wars después de 16 años, y también el regreso de ILM como empresa líder de los efectos visuales. Lucas quería contar la historia previa a la trilogía original, y para ello necesitaba crear escenarios y personajes más complejos y más variados que nunca. Para lograrlo, ILM recurrió al uso masivo del CGI, es decir, los gráficos generados por ordenador, y llegó el momento de dejar de tener este estigma que la gente tiene contra el CGI. El ordenador permite crear imágenes digitales en 3 dimensiones, que pueden integrarse con las imágenes reales, las cuales son filmadas con actores y decorados. El CGI se había usado antes en otras películas como Terminator 2 de 1991, Jurassic Park de 1993 o Toy Story de 1995. ¡Al infinito y más allá! Pero nunca con el nivel de detalle y extensión que se usó para La Amenaza Fantasma. Esta película fue la primera en usar sets completamente digitales, es decir, escenarios creados por ordenador que sustituyen a los decorados físicos. Esto permitía crear lugares imposibles de recrear de otra forma, tal como la ciudad submarina de los Gungans, el Palacio Real de Naboo o el planeta de Coruscant.
Los sets digitales también permitían cambiar el aspecto y la iluminación de los escenarios en tiempo real y adaptarlos a las necesidades de la historia, pero tal vez el mayor avance que hizo La Amenaza Fantasma fue el uso de personajes completamente CGI que convivían con los actores reales. El más famoso de estos personajes fue Jar Jar Binks, el Gungan que acompaña al protagonista Qui-Gon Jinn. Aunque Jar Jar Binks es uno de los personajes más odiados por los fans de Star Wars, sobre todo por su personalidad infantil y torpe, hay que reconocer que fue un logro técnico impresionante. Jar Jar Binks fue el primer personaje principal de una película hecho totalmente por ordenador, y para ello se usó una técnica novedosa, la captura de movimiento. Crunchy, creamy, cookie, candy, cupcake. La captura de movimiento consiste en grabar los movimientos y las expresiones de un actor real, y luego trasladarlos a un modelo digital. De esta forma se consigue que el personaje CGI tenga una actuación más natural y realista. Pero el actor que interpretó a Jar Jar Binks fue Ahmed Best, que tuvo que llevar un traje especial con sensores que registraban sus movimientos. Best también actuó en el set junto con los demás actores, para así facilitar la interacción y la química entre ellos. Así que le duela a quien le duela, le debemos a Jar Jar Binks personajes como Thanos, como Davy Jones o hasta como Gollum. Con estas técnicas y otras muchas más, ILM consiguió crear unos efectos visuales asombrosos para La Amenaza Fantasma, que fueron nominados al Oscar en esta categoría. Esta película de La Amenaza Fantasma demostró que el cine podía crear personajes y escenarios digitales con un alto grado de verosimilitud y expresividad, y abrió las puertas a una nueva era del CGI. El futuro es hoy. Cuando llegó la tercera trilogía de Star Wars, ahora a manos de Disney, pues no ocurrió ninguna novedad tan destacable. Pero Star Wars no se quedó así, porque el mismo año que se acabó esta trilogía, en el 2019, nació el nuevo producto de Star Wars que cambió los efectos visuales para siempre, ya que se estrenó la primera serie de Star Wars, El Mandalorian. This is the way. This is the way. This is the way. Esta serie fue la primera producción original de Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, y también la primera serie en usar la tecnología revolucionaria, el Stagecraft. El Stagecraft es una tecnología de producción virtual que consiste en usar grandes pantallas LED como parte del set de rodaje. Estas pantallas muestran imágenes digitales que sirven como fondo para las escenas, sustituyendo las tradicionales pantallas verdes o azules, las cuales se usaban para hacer la composición en postproducción. Es decir, en pocas palabras, tú ponías a alguien detrás de una pantalla verde y a la hora de quitar este color ya tenías al personaje solitariamente para ponerlo encima de otra cosa. Así que aquí, en vez de separar al actor y ponerlo encima de un elemento CGI, lo que logran las pantallas LED es que el mismo actor interactúa en vivo con el entorno digital. Por más que intentes imitar una iluminación en el set en la pantalla verde, al final realmente es imposible que quede 100% realista, porque si algo lo puedes hacer en el set, hazlo en el set. Si quieres que el actor esté en una playa al atardecer, lo mejor es grabar al actor pues en una playa al atardecer. Pero si quieres que tu protagonista ahora esté en una estación espacial, pues creo que aquí se complican un poco más las cosas. Pero con el Stagecraft en este caso no solo sirve para que la iluminación quede de mejor manera, porque al final de cuentas incluso los detrás de cámara se ven impresionantes, sino incluso sirve para que en objetos reflejantes se pueda tener detalles del entorno, y como prácticamente el Mandalorian es un espejo andante, esta tecnología le queda perfectamente. Así tenemos excelentes momentos como este, donde incluso se puede ver a los villanos en el reflejo del Mandalorian, algo imposible de lograr con pantallas verdes. El Stagecraft fue desarrollado por ILM en colaboración con otras empresas como Epic Games, Nvidia o Arri. El Stagecraft usa el motor gráfico Unreal Engine, un popular motor usado para crear videojuegos, para hacer el renderizado en tiempo real de las imágenes digitales. Verán, cuando haces algo en 3D hay un proceso llamado render, el cual es el que la computadora calcule todo para generar la imagen final. En una producción puede tomar muchísimo tiempo, pero en el caso de un videojuego se tiene que hacer en tiempo real para que puedas ver lo que juegas. Por eso los gráficos en un videojuego suelen ser inferiores a los de las películas que vemos en el cine. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto que el render en tiempo real ya tiene una calidad realista. Estas imágenes pueden ser modificadas al instante según la necesidad del director, cambiando el ángulo, la iluminación o el movimiento.
Además, las imágenes se adaptan al movimiento de la cámara, creando un efecto de paralaje que le da la sensación de profundidad y perspectiva. El paralaje es ese efecto que se crea cuando te estás moviendo de un lado a otro y los elementos del fondo se mueven a una velocidad diferente que los que están en primer plano. Esto evidentemente por la distancia entre un elemento y otro. Y así es como en una sola habitación puedes tener la sensación de un paralaje sumamente extenso. El Stagecraft tiene varias ventajas sobre las técnicas tradicionales de los efectos visuales. Por un lado, permite ahorrar tiempo y dinero al evitar tener que viajar a lugares remotos o construir decorados costosos. Por otro lado, permite tener una mayor calidad visual al capturar las imágenes en cámara, sin necesidad de hacer retoques posteriores. Y por último, permite tener una mayor creatividad al poder explorar diferentes opciones, así como cambios en el momento. El Mandalorian fue la primera serie en usar el Stagecraft a gran escala, y para ello se construyó un estudio especial llamado El Volumen. El volumen es un espacio circular rodeado por pantallas LED que cubren 270 grados del campo visual. El volumen mide unos 23 metros de diámetro y 6 metros de altura, y tiene una resolución de 4K, y en el volumen se rodaron la mayoría de las escenas exteriores e interiores del Mandalorian, recreando planetas como Tatooine, como Nevarro o como Maldoc Race. Con esta tecnología y otras muchas más, ILM consiguió crear unos efectos visuales increíbles para el Mandalorian, que ganaron 7 premios Emmy en esta categoría. El Mandalorian demostró que el cine podía crear efectos visuales en tiempo real con un alto grado de inmersión y flexibilidad, y abrió las puertas a una nueva era de la producción virtual. El Stagecraft no solo se ha usado en el Mandalorian, sino que también se ha usado en otras producciones de Star Wars como la serie de Obi-Wan Kenobi o la nueva serie de Ahsoka. Además, otras películas de otros géneros y estudios han adaptado esta tecnología, tal como Thor Love and Thunder o Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Por eso la iluminación se ve más interesante aquí que en películas previas de Marvel. Así es como una serie de televisión se puede dar el lujo de tener efectos visuales de primer nivel, y esto cambiará por completo la industria en definitiva. Por ejemplo, ya se está usando para la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Star Wars es una saga que no solo nos ha entretenido con sus historias, sino que también nos ha maravillado con sus imágenes. Star Wars es una saga que siempre ha estado en la vanguardia de la tecnología y que siempre ha buscado innovar y sorprender. Star Wars es una saga que ha hecho historia en el cine y en los efectos visuales. Hace poco le preguntaron a Christopher Nolan si dirigiría una película de Star Wars, y él lo dejó pendiente, dando a entender que estaría abierto. Sería interesante una cinta de él porque él juega mucho con el tiempo, y si quieres saber a qué me refiero, te dejo ese video aquí en las pantallas finales. Esto es Isla de Pelis, y que la fuerza te acompañe.